Bueno, hoy vamos a hablar con Jorge Yoma, que fue senador nacional, diputado nacional, embajador en México y en Perú, y lo más importante que fue convencional constituyente del 24. Jorge, gracias por tu tiempo. Y la primera pregunta, creo que la gente es bueno que lo sepa y que entienda, ¿qué fue la reforma del 94? Hola Diego, gracias por la invitación, un placer conversar contigo. Mira, la Constitución del 94 fue el último proyecto de país y de unidad nacional que tuvimos en la Argentina, digamos. Un país fragmentado, primero por lo que significó la recuperación democrática. Digamos, veníamos con una democracia debilitada, con asonadas militares, que se terminaron recién en el 91, con la última represión del presidente Menem a los cara pintada, a Zenildín, pero el presidente Alfonsín le tocó conducir la Argentina y la recuperación democrática en medio de asonadas militares, era una democracia muy débil. Entonces, dos grandes hombres como Menem y como Alfonsín, hombres de su época, comprendieron la necesidad de la Argentina de tener instituciones, porque no teníamos instituciones, estábamos recuperando y reconstruyendo la institucionalidad en la Argentina. No te olvides que hacía poco más de una década que habíamos recuperado la democracia en la Argentina. Entonces, había que darnos nuevas instituciones, reconstruir aquellas que estaban de la vieja democracia y que habían sido avasalladas por las dictaduras militares, y avanzar en una nueva institucionalidad. Entonces, ¿de dónde veníamos? Veníamos de, si tomamos el Poder Ejecutivo, absolutamente en un sistema presidencialista, donde con la facultad casi omnímoda del presidente y con un Congreso con un protagonismo muy disminuido en todo el sistema democrático, y esto permitió inclusive muchas veces la caída de los presidentes, porque las instituciones democráticas no estaban preparadas para los fusibles, para que salten los fusibles de un sistema democrático y afrontar crisis. Y en ese sentido se puso hincapié en el parlamentario, en donde había un jefe de gabinete, hay un jefe de gabinete que rinde cuentas de la marcha de la administración ante el Congreso tiene la posibilidad de dar un voto de censura o aprobación al informe del jefe de gabinete, se reglamenta las facultades legislativas del Poder Ejecutivo, que son los llamados decretos de necesidad y urgencia, o la legislación delegada, la delegación legislativa por parte del Congreso, o los vetos, la posibilidad del veto parcial de una ley por parte del Ejecutivo y la promulgación parcial de la misma, digamos. Hay toda una nueva institucionalidad en torno a las facultades, a limitar el poder presidencial, digamos, y hacer un mayor equilibrio en la relación con el Congreso. Luego está la justicia. Digamos, en trazos gruesos, lo que significó esa nueva institucionalidad. Veníamos de jueces designados con acuerdo del Senado en un proceso absolutamente político. Es más, recuerdo en los años, al comienzo de los 90, el Senado llegó a dar acuerdo a un juez que no era abogado, que tenía un título trucho, porque ni siquiera se le exigía, ya no concurso, ni siquiera que el que presente el certificado que era abogado, digamos. Abogado, claro. Venían los pliegos y eran acordados entre las dos fuerzas políticas, el radicalismo, que estaba en el gobierno, y la mayoría peronista del Senado. Entonces, pasaban jueces por ahí que no tenían la mínima idoneidad. La creación del Consejo de la Magistratura significó la garantía de idoneidad. Digamos, ya no entra cualquiera. Se le puede criticar cualquier cosa, pero el sistema de designación pasa por un concurso de oposición, de antecedentes. Hay todo un procedimiento en el cual
un sistema de méritos para acceder a la carrera de juez. Jorge, Sí. una cosa que recién dijiste que me llamó mucho la atención. Dijiste, en el 94 el país estaba fragmentado, y viste que hoy constantemente nos hablan de la grieta, nos habla de la grieta. Mi pregunta ahora es, ¿la reforma del 94 no llegó a cumplir las expectativas que le pusieron ustedes, que vos fuiste convencional constituyente, y te invitan a pensar una reforma constitucional, o es necesario cumplir con ese mandato que dieron ustedes en el 94? No, absolutamente cumplir el mandato constitucional, pero los avances que hubo a partir de la reforma, no te olvides que, por ejemplo, los fiscales, el Ministerio Público era una dependencia menor del Ministerio de Justicia. Los designaba el Ministro de Justicia por ni siquiera por un decreto del Poder Ejecutivo, era una mera resolución del Ministro de Justicia que designaba fiscales y defensores. El Ministerio Público era una dependencia del Ministerio de Justicia. La autonomía de los fiscales le ha dado una solidez al sistema democrático y a la justicia, y un paso enorme hacia la autonomía del Poder Judicial. Esto que está ahora tan tironeado, digamos, que quieren ver quién pone el procurador, bueno, antes se lo sacaba y se lo ponía por una resolución del ministro. Claro. Ahora necesitas un consenso. No podés sacar un procurador o echarlo por la ventana, o a un fiscal o a un defensor. Entonces, todo esto que ves ahora, los límites que tiene el poder de turno, el oficialismo de turno para el Ministerio Público, esto fue gracias a la Constitución del 94, digamos, que es donde se avanzó la creación del Ministerio Público como un ente, como un organismo autónomo. Luego está todo el mecanismo de formación y sanción de las leyes en el Congreso. Antes de la reforma del 94, las leyes iban y venían de una Cámara a otra sin definición. Yo recuerdo, por ejemplo, la ley de provincialización de Tierra del Fuego, sí. Ya por los 90, estuvo 5 años en el Congreso, yendo y viniendo de una Cámara a otra. Y no se definían porque había problemas con los límites, si entraba Malvinas y Antártida, las islas del Atlántico Sur, si no entraba, digamos. Era una discusión que no se terminaba de saldar más. Es más, cuando el presidente Menem decide, bueno, sancionen la ley como sea, hay que crear la nueva provincia, en el artículo primero cometimos el error de casi nos cuesta un problema con Chile, porque incluimos a las islas del Canal de Beagle, que ya habían quedado con Chile, la incluimos dentro de la provincia de Tierra del Fuego. Ya, exactamente, pero eso lo tuvo que vetar Menem. Claro, por eso Menem lo veta. Menem veta el artículo primero, claro. porque si no entrábamos en un conflicto con Chile. Exactamente. Pero digamos, entonces, la nueva reforma, la reforma del 94, lo que hace es vos tenés una sanción de la Cámara originaria, la revisión por parte de la revisora y luego vuelve a la originaria. Según las mayorías que sean, prevalece la revisión que hizo el Senado o diputado en su momento como Cámara Revisora, o la mayoría de la Cámara Iniciadora. Pero no hay ese ida y vuelta claro. Eterno de la sanción de la ley. Y vos, como un hombre del interior, me voy a permitir la tercera pregunta. ¿Qué opinás del federalismo? Ese federalismo de concertación que pensaron ustedes en la reforma del 94. ¿Cómo lo ves hoy? Mira, creo que es la mayor deuda del sistema que tiene las instituciones, que tiene el sistema político con la Constitución, es el régimen federal. En la Constituyente había 12 gobernadores en funciones de las provincias de Argentina. Estaban las provincias representadas en su casi máxima expresión, la mayoría. Entonces se discutió un régimen federal importante, donde se coparticipan todos los impuestos que recauda el Estado Nacional, son coparticipables. Ahora ordena la sanción de un nuevo régimen de coparticipación federal y pone una fecha tope, el 31 de diciembre de 1996. Mirá si estaremos en falta
con la sanción de la Constitución. ¿Y qué pasó? Sigue el régimen de la ley 23.548 del año 88, pero ni esa ley se cumple, porque esa ley prevé que la distribución primaria, es decir, lo que le corresponde a la nación y lo que se distribuyen con las provincias, es el 46% para la nación y el 54% para los 24 distritos de la Argentina. Ahora está arriba de casi el 80% de los recursos los concentra la nación y los distribuye discrecionalmente en las provincias, le saca uno y le quita y se lo da a otra. Lo que pasó con la ciudad de Buenos Aires realmente es vergonzoso, que el presidente que el presidente disponga como un César, Claro. sacarle los recursos de un distrito que es la ciudad de Buenos Aires para pagar la policía de otro distrito de la provincia de Buenos Aires. Realmente es vergonzoso, digamos, que ocurran estas cosas en la Argentina, pero ya veníamos de una falencia constitucional anterior, que fue el traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, que no se hizo por ley del Congreso. Vos sabés que la Constitución establece que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, respecto de los intereses del Estado federal en la ciudad, mientras sea capital de la República, es el Congreso. No es la legislatura porteña, es el Congreso. Y estos son, obviamente, la Policía Federal es una herramienta de seguridad del Estado federal. Debería haber sido transferido por ley del Congreso con las partidas presupuestarias respectivas. Se hizo por decreto y por acuerdo con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y el presidente por decreto le asignó los fondos. Dada aquella flojedad de papeles, digamos, de lo que fue la transferencia, se aprovecha el presidente actual y dice, bueno, si aquello se hizo por decreto, yo te lo saco por decreto. Yo también lo saco por decreto, claro. Ahí se muestra las consecuencias de la debilidad institucional. Cuando una cuestión la resuelve el Congreso, que hace el Estado federal con las provincias argentinas, que hace a la relación del Estado federal con las provincias argentinas, es muy difícil después, con un decretazo, volver atrás. Digamos, la solidez de la participación del Congreso, del pueblo, de las provincias y de los estados federales en el Senado, le da mucha solidez a este tipo de cuestiones. Entonces, creo que el federalismo es la gran deuda pendiente. Hay un artículo, el inciso 19 del artículo 75, que es la nueva cláusula del progreso, que se llama, donde taxativamente dispone al Congreso que dicte políticas que establezcan un régimen diferenciado para equilibrar, digamos, los distintos realidades económicas y sociales de provincias y regiones, equilibrar el desarrollo relativo de las provincias y regiones. Esto es un mapa de impositivo, crediticio, fiscal de la Argentina, teniendo en cuenta los distintos grados de desarrollo relativo. Esto lo tiene que hacer el Congreso y un acuerdo previo de las provincias. Entonces, esto no es una facultad discrecional del presidente, yo le doy 100 a Catamarca, 20 a La Rioja y 30 a San Juan. Esto no es así. Esto tiene que ser un acuerdo federal. Esto es lo que manda la Constitución, teniendo en cuenta ese distinto desarrollo relativo. No es lo mismo una factura de energía, Diego, en Sí. Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, digamos, para pagar los splits o las cocinas eléctricas, que lo que vos pagás en La Rioja o en Catamarca para extraer agua a 200 metros con un pozo eléctrico, agua potable. Digamos, esa factura, esa energía que vos utilizás para extraer agua en zonas áridas tiene que ser subsidiada en lo que hace a la facturación. No es el mismo parámetro. Entonces, ese país asimétrico que tenemos, la Constitución claramente te lo dice en el artículo 75-19. Hay que dictar políticas diferenciadas para equilibrar ese desarrollo relativo. Y no se hace. Ahora es disposición del presidente. El poder ejecutivo, claro, exactamente. Bueno, Jorge, no te voy a robar más tiempo, simplemente quería este tiempo
te agradezco como siempre la amistad que tenemos, y si querés decir algo final, bienvenido, algún mensaje, que esto sube después a las redes sociales y queda para siempre. Querido Diego, primero un placer, como siempre, un placer tanto en los grandes debates y conversaciones en la Cámara de Diputados, que te tuvo como protagonista también, como asesor de tu bloque, Exacto. pero como protagonista lúcido de los temas. Para mí ha sido siempre un placer debatir y conversar contigo. Y simplemente lo que digo es, nosotros tenemos que volver a la institucionalidad. La Argentina no tiene futuro si no es con instituciones sólidas. El único mensaje que se me ocurre posible es: necesitamos instituciones. Si la nación y las provincias si hemos conformado un Estado federal, tiene que haber un acuerdo federal que regule las relaciones del Estado Nacional y de las provincias. Si dijimos vamos a tener un Ministerio Público independiente, no podemos tratar de sacarlo a los empujones al jefe de los fiscales. Si dijimos vamos a consolidar un poder judicial independiente, idóneo, no podemos avanzar en una reforma judicial que lo que hace es disponer, repartir cámaras federales y juzgados federales como si fuesen planes sociales en las provincias donde no hay causa. Realmente eso no es institucionalidad. Entonces, necesitamos instituciones. Sobre la base de instituciones sólidas, el país va a recuperar la senda de crecimiento y de grandeza que tuvimos, ¿no? Bueno, Jorge, mil gracias por tu tiempo y siempre agradecido. Bueno, y hablamos.